Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como siempre, compartiendo lugares que visitamos y creemos pueden interesarte, viajamos hasta Madrid, la capital española, uno de los destinos turísticos más visitados de Europa, famosa entre tantas cosas por lugares emblemáticos como su centenaria y más conocida calle La Gran Vía, la concurrida y espaciosa Plaza Mayor, con más de 400 años de historia, la histórica y majestuosa Puerta de Alcalá, o por el Parque El Retiro, un remanso de paz lleno de atractivos rincones para visitar, y uno de los lugares preferidos tanto por madrileños como por turistas. Ya sea que estés buscando una experiencia cultural, histórica o gastronómica, Madrid es una ciudad con mucho que ofrecer. Con una amplia variedad de opciones de entretenimiento, no es muy difícil elegir un sitio lleno de encanto por donde pasear o disfrutar. Pero Madrid es más que su impresionante arquitectura, elegantes museos y su deliciosa comida. También tiene un lado emocionante y lleno de adrenalina. Y justamente eso queremos hoy compartir contigo. Acompáñanos a descubrir el lugar perfecto para desconectar del ritmo de esta maravillosa ciudad. A tan solo 30 minutos de la capital, en un entorno maravilloso, encontramos el Parque de Aventuras Tirolinas Go, ubicado en el Parque Nacional de Guadarrama. La aventura comienza con una explicación sobre la seguridad y el sistema que utilizan llamado línea de vida continua, donde una vez que te aseguras en tierra, no se puede abandonar hasta que regresas nuevamente a tierra. Luego de este rápido entrenamiento ya estamos listos para deslizarnos a través del aire y disfrutar de las vistas panorámicas de la impresionante Sierra de Guadarrama. La historia humana de la Sierra de Guadarrama comienza en la Edad del Bronce. La condición de barrera natural de la sierra es la causa de que haya sido escenario de importantes combates en muchos de los conflictos armados que ha sufrido España. A partir de mediados del siglo XX se empezaron a realizar en esta sierra actividades de conocimiento y exploración del medio natural y valorar sus recursos naturales, no solo desde un punto de vista económico y científico, sino también como recurso educativo y de esparcimiento. Los circuitos a escoger están fundamentados en su nivel de complejidad. Seleccionamos el deportivo y por 5 euros más, para el final del recorrido, incluimos la tirolina más larga de España entre árboles, con 380 metros. Aunque siendo sinceros, no imaginamos que el circuito tuviera tantas tirolinas. Fue algo que nos sorprendió gratamente. Ya habíamos estado en otros parques de aventuras, en el Distrito de los Lagos en Inglaterra y en el Parque de Alexandra Palace en Londres, lugares de los que ya hemos hablado en otros vídeos. Siempre es igual de emocionante, pero a diferencia de ambos, este circuito es mucho más largo y nos pareció muy buen precio para todo lo que ofrece. Durante el tiempo que tengas reservado, puedes repetir el circuito tantas veces como quieras. Aunque no se requiere una gran forma física para esta actividad, algunos juegos son más exigentes que otros. Y en muy pocos casos
Puedes desviarte y obviar alguno que sea más complejo o quizás no disfrutes tanto. Como en mi caso, que no quise lanzarme a la red y tomé un camino alternativo. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y sigamos juntos compartiendo lugares. Aprovecho también para enviarles un enorme saludo y agradecerles una vez más a todas esas maravillosas personas que siempre nos acompañan. No puedo evitar dedicar un momentico especial a mi mami, que inesperadamente nos dejó y a quien siempre recuerdo en cada cosa que hago. No sé si alguna vez has tenido esta experiencia y si te pasa como a mí, que increíblemente en las plataformas es la parte donde te sientes más inseguro. Yo de forma muy graciosa me abrazo a los árboles y voy dándole la vueltecita hasta que llego al siguiente obstáculo o juego. Aunque todo esto es insignificante comparado con el placer de poder combinar deporte y naturaleza y experimentar cierta sensación de libertad. La Sierra de Guadarrama ofrece multitud de posibilidades para practicar casi cualquier deporte de montaña, desde el senderismo hasta el paracaidismo, y ha sido escenario de la formación y aprendizaje de esquiadores, escaladores, alpinistas y ciclistas famosos procedentes de Madrid y Segovia, comunidades donde se encuentra ubicado este parque nacional. La altura de los árboles es un poco intimidante. Las escaleritas donde subes a niveles aún más altos asustan un poco, pero una vez que logras rebasarla te sientes muy valiente. Coincidirás conmigo que es todo un lujo poder practicar deportes en este oasis de la naturaleza situado a un paso de Madrid, rodeado de paisajes espectaculares de extraordinaria belleza.
Luego de terminar los 5 recorridos que incluyen el circuito deportivo, hay que caminar un tramo para llegar hasta la tirolina más esperada de 380 metros. Pero antes déjame que te cuente que el parque cuenta con facilidades de baño y cafetería, con un excelente servicio donde disfrutamos una deliciosa merienda. No tengo más que elogios para este hermoso y relajante lugar. Ahora sí, en compañía de nuestra amable monitora, caminamos hasta nuestra última y emocionante aventura. La tirolina de 380 metros de longitud sobrevolando una altura de 20 metros. Contemplar el lago desde las alturas es la mejor parte de esta magnífica experiencia. Las personas en kayak que te saludan al pasar y el precioso paisaje hasta donde alcanza la vista es sin duda muy reconfortante. Hay muchísimos parques de aventuras en toda España, algunos en la Comunidad de Madrid. Ojalá te hayamos dado una idea donde pasar un rato muy divertido cuando estés por acá. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Esperamos te haya gustado el vídeo y te animes a compartirnos en los comentarios si has tenido alguna experiencia similar. Gracias por seguir junto a nosotros compartiendo lugares. Hasta pronto.